Agustín llegó a Roma hacia el año 383. Provisto casi seguro de cartas de Fausto y de otros amigos africanos, encontró hospitalidad en casa de un maniqueo que era, como él, oyente. El maniqueísmo estaba oficialmente fuera de la ley. Un decreto de Diocleciano del año 296 amenazaba con la pena de muerte o del tremendo trabajo de las minas a todos los fieles de Manes. Una ley del 382 de Teodosio castigaba de muerte a la mayor parte de ellos. A pesar de ello, había todavía muchísimos maniqueos hasta en la capital del imperio, y así Agustín encontró y frecuentó en Roma no solo a los oyentes, sino también a los elegidos. Pero apenas llegó a casa del maniqueo, fue atacado de tremenda fiebre, quizá de paludismo, que puso en peligro su vida, y era tan intenso el desorden de su espíritu que ni siquiera se le ocurrió la idea de aquel bautismo que de niño, en coyuntura semejante, había implorado solícitamente. Mónica, sin embargo, velaba desde lejos. Aunque engañada, aunque abandonada, no había dejado ni un día de recomendar a Dios la salvación del siempre amado fugitivo. No sabía que estaba enfermo, pero sí que su alma estaba febril y ulcerada. ¿Y qué no adivinan, aun separadas por los mares, las madres? También aquella vez, Agustín fue salvado de doble muerte por la intercesión de las lágrimas maternales. Por el momento se salvó solo la carne, pero se preparaba también con fatigosa lentitud otra curación. Agustín siguió viviendo con los maniqueos que le habían dado hospitalidad y asistido, y se dio cuenta, viviendo entre ellos, de que el ascetismo de los elegidos consistía, en algunos, más bien en las conversaciones que en la vida. Pero la idea de que el pecado fuera algo extraño a su voluntad le cegaba continuamente, porque le libraba del sentimiento de la culpa y del tormento del remordimiento. Todas las teorías que prometen al hombre esta vil tranquilidad en el mal ofrecen la seguridad de ser atendidas y de dar inmensa suerte. El hombre sucio está agradecidísimo a quien le adormece la conciencia. Ni ya maniqueo declarado y seguro, ni todavía católico iluminado, el espíritu de Agustín, no combatido y dividido, volvió a sus filósofos y tornó otra vez a Cicerón, que le había despertado de la hipnosis retórica. Una vez recobrada la salud, abrió una escuela de retórica y no le faltaron alumnos. Mas no tardó mucho en notar que había huido de un mal para caer en otro, quizá todavía mayor. En Cartago, los estudiantes eran turbulentos. En Roma eran ladrones. Seguían los cursos de un maestro y cuando llegaba la fecha del pago desaparecían en masa y se iban a otra escuela. Tal incidente fue bastante doloroso para Agustín, que aún no había llegado a despreciar el dinero, y le preocupó de tal modo que empezó a odiar a aquellos discípulos estafadores y a sentir odio por aquella Roma tan deseada. Sus amigos maniqueos le salvaron. Precisamente en aquel verano del 384 había estado en Milán el prefecto de la ciudad, Quinto Aurelio Símaco, para exponer a la corte imperial, es decir, al joven Valentiniano II y a su madre Justina, las súplicas y las razones del Senado para que el altar de la victoria, que el emperador Graciano, por respeto a la religión del Estado, esto es, al cristianismo, había mandado quitar, fuese colocado otra vez en la curia o tribunal. Durante aquella estancia en Milán es posible que Símaco buscase un buen profesor de retórica. Lo supieron los maniqueos y le recomendaron el amigo africano al poderoso Símaco. El prefecto propuso al candidato el tema de un discurso. Agustín lo desarrolló y recitó como él sabía hacerlo, y Símaco quedó tan contento de la oratoria y del orador que sin más hizo que Agustín partiese para Milán. Ser elegido por tal juez no dejaba de ser un gran favor para un provinciano todavía no famoso. El pobre Símaco, que siempre tenía en los labios a Roma y las glorias de Roma y la majestad de los dioses de Roma, protege sin saberlo al que en la ciudad de Dios escribirá el más documentado y despiadado acto de acusación contra la rapiña, la ferocidad y las supersticiones romanas. Y aquel joven profesor, a quien envía rápidamente a Milán, concediéndole el uso de la posta imperial, será acogido 3 años después en la iglesia cristiana, precisamente por aquel Ambrosio, obispo, que es adversario y adversario victorioso de Símaco.
Pasar de Roma a Milán no era para Agustín perder. Milán en aquellos años era menos populosa pero más importante que Roma. No solamente residía allí uno de los dos vicariatos de Occidente, esto es, el vicariato de Italia, sino que también albergaba casi siempre a una corte imperial. Cuando Agustín llegó, había venido allí el sirmio Valentiniano II, que solo contaba 13 años, con su madre Justina, la cual, por favorecer a los arrianos, no había aún dado con el popularísimo obispo de Milán. Ambrosio, al final de aquel año, había vencido con apoyo del emperador la elocuencia de Símaco, y todos recordaban la simpatía que le había demostrado Graciano y la reverencia que le tenía Teodosio. Ambrosio era no solo el obispo de Milán, sino uno de los hombres más poderosos del imperio. La primera visita de Agustín apenas llegó a Milán fue para él. No podía obrar de otra manera y quizá el mismo Símaco, aunque derrotado por Ambrosio, le había aconsejado diese aquel paso. Refiere Agustín que fue acogido paternalmente y que empezó a cobrar afecto al gran obispo. Me recibió paternalmente y se interesó mucho por mi viaje, con la solicitud propia de un obispo, de un hombre de Dios. Yo comencé a quererle, al principio no como sabio y poseedor de la verdad, porque yo no pensaba encontrar la verdad en la Iglesia católica, sino que le quería por ser amable conmigo. Pero a continuación manifiesta que cuando iba a buscarle, y podía ir cuando quería, pues la casa de Ambrosio estaba abierta a todos, sin necesidad de presentaciones ni antesalas, e iba muy a menudo, lo encontraba siempre rodeado de gente que le asediaba en busca de ayuda o para darle cuenta de 1000 cosas. No podía preguntarle lo que quería, estaba siempre ocupado con los pleitos de los hombres de negocios de su feligresía y hacía de juez en sus querellas. Así que no podía razonar con él a gusto y en paz. Y cuando quedaba libre de este trabajo le sorprendía a la mesa y no quería privarle de aquellos momentos de descanso. También le encontraba frecuentemente solo, con un libro delante, leyendo o meditando en silencio. El pobre Agustín tenía en su espíritu infinidad de preguntas y en los labios infinidad de palabras que querían brotar de ellos, atormentado como estaba por las desilusiones maniqueas y por las tentaciones escépticas. Pero temía molestar y esperaba que Ambrosio levantase los ojos, a que le sonriese y le preguntase qué era lo que le deseaba. Pero el obispo Ambrosio no daba señales de percatarse de la presencia muda e invocadora del inquieto profesor y proseguía su lectura. Agustín se sentaba en silencio junto a él y le contemplaba, excusándole con justa razón, mas siempre esperando una seña, un saludo, una invitación. Pero el tiempo pasaba y Ambrosio continuaba absorto en su silenciosa tarea. Agustín, desconsolado, se levantaba suspirando y salía de puntillas del palacio episcopal, ayuno como había entrado, sin haber osado pedir y sin haber recibido ni una palabra. Así nos lo narra Agustín. Muchas veces estuve yo delante de él mientras leía. A nadie se le prohibía entrar ni tenían la costumbre de anunciarle las visitas. Le miraba leer en silencio y nunca me habló. Yo me estaba largo rato sentado en silencio, esperando. ¿Cómo me iba a atrever a interrumpir a un hombre tan absorto en su lectura? Y luego me echaba. Pienso que actuaba así porque tenía poco tiempo para estudiar, poco tiempo libre de esos negocios ajenos en los que debía intervenir, y por eso quería que ese poco tiempo no se lo ocupasen en otra cosa. De todos modos, sea el que sea el motivo por el que ese hombre se comportaba así, debo pensar que su intención era buena. Lo cierto es que a mí no se me concedía nunca tiempo para interrogar a ese oráculo sobre los temas que yo quería. Alguna vez me dio una breve respuesta a mis inquietudes, pero yo perdía demasiado tiempo esperando y deseando conversar un largo rato con él. Y nunca lo conseguí. Y no obstante, Ambrosio ayudó inmensamente a Agustín. Es más,
Se puede asegurar que después de Mónica fue uno de los más decisivos operadores de su conversión. Si el brillante obispo, acaparado y secuestrado por tanta gente, no hablaba con Agustín, predicaba, no obstante, en su catedral a todo el pueblo, y a menudo largamente, y su gran corazón paternal y cristiano, avalorado por su vasta cultura griega y su clara inteligencia latina, sabía encontrar ejemplos admirables, preceptos heroicos, aplicaciones ingeniosas, nuevas interpretaciones, y ofrecía estos alimentos sanos y ricos con autoridad de maestro, pero con afecto y con un acento de afectuosa dulzura. Ambrosio era gran artista, pero sabía cumplir su deber de obispo, es decir, de guía y protector, de un modo que todavía no ha sido superado. Creía seriamente en lo que decía y creía en ello con toda su mente y con toda su alma. Amaba a sus gentes más que a sí mismo, más que a los suyos, más que a los emperadores y emperatrices. Estaba al servicio de Cristo, de la verdad, de la única iglesia de Roma y de los pobres. No temía ni la ira de los grandes ni la muerte. No se contentaba con presentar una pastoral o hablar al pueblo en determinadas fiestas, sino que enseñaba el catecismo y predicaba todos los domingos y aún entre semana a los niños, a los ancianos, a los iletrados y a los profesores. Y se preparaba largamente con la meditación de la Biblia y con la lectura de San Basilio a estas frecuentes y amorosas enseñanzas. Por muy perfecto administrador y valioso hombre de Estado que fuese, sabía remontarse a pensamientos dignos de un místico. Todo, pues, lo tenemos en Cristo. Cristo es todo para nosotros. Si deseas curar de heridas, es médico. Si del bochorno de la fiebre, es fuerte. Si castigar la iniquidad es justicia. Si tienes necesidad de socorro, es fuerza. Si temes la muerte, es vida. Si huyes de las tinieblas, es luz. Si buscas comida, es alimento. Este era el hombre que Agustín, todos los domingos, iba a escuchar en la basílica, atestada de una multitud atenta, sedienta de palabras que alimentasen el espíritu. Al principio, Agustín se fijó más en la forma que en la sustancia y quedó conquistado por la elocuencia sencilla y suave de Ambrosio. Y enamorándose cada vez más de su oratoria, nada brillante de oropeles prestados, sino dictada por la plenitud de una caridad avisada, comenzó a prestar atención no solo al modo de decir, sino también a lo dicho, y descubrió con gran consuelo y estupor que los maniqueos le habían engañado más fraudulentamente que lo que él se imaginaba. Uno de los principales tropiezos para inclinarse a la verdad católica eran las malignas zumbas de los maniqueos a propósito de los reyes y patriarcas del Antiguo Testamento. Agustín había conservado siempre, aunque enfangado en el error, profunda reverencia hacia la pureza de Jesús, pero no podía entrarle en la cabeza que los viciosos y pecadores de la antigua ley pudiesen ser los testimonios y los profetas y las figuras del verdadero Dios. Y le cuadraba bien la doctrina maniquea, que veía en la historia del pueblo judío el reflejo y la obra del Dios malo, de Satán. Pero precisamente en aquellos años, entre el 383 y el 386, Ambrosio estaba componiendo, en forma de conferencias dadas en público, su apología y sus comentarios sobre los salmos de David, y es casi seguro que Agustín, asiduo a las enseñanzas ambrosianas, oyese al menos una parte. Y era precisamente lo que necesitaba, porque David era justamente uno de los peor tratados por la acusación maniquea. ¿Cómo es posible, decían, que un adúltero y homicida pueda ser anunciador, figura y hasta antepasado del Cristo? Pero lo que hay de admirable, de cristiano y de santo en David, respondía Ambrosio, es precisamente su arrepentimiento y su expiación. Dios permite a menudo que los mayores caigan para que de la caída se levanten más grandes y sean ejemplo incitante al vulgo de los mediocres. Infinitos monarcas fueron adúlteros y homicidas como David, y más que él. Pero ¿cuántos se arrepintieron? ¿Cuántos inclinaron la cabeza humildemente a la reprensión del sacerdote?
¿Cuántos confesaron públicamente sus culpas? ¿Cuántos se esforzaron por castigarse con penitencias voluntarias y por lavar con obras de misericordia las manchas del pecado? También San Pedro pecó, pero bastó una palabra de amor para que Jesús le perdonase. Y no debía ser perdonado el gran rey poeta que todas las noches regaba de lágrimas el lecho, que comía su pan con cenizas, que bebía su vino mezclado con el llanto del remordimiento. Pero no debió escuchar Agustín tan solo las homilías sobre la vida en aquellos años, siguiendo los cursos de Ambrosio, sino también el libro de Job y el de Jonás. Y es posible que alguna lectura y comentario sobre el Evangelio de San Lucas. Agustín quedó desde un principio impresionado por el hecho de que Ambrosio repitiese a menudo las palabras de San Pablo. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Y se fue dando cuenta paulatinamente de que la Biblia, hasta entonces menospreciada, era como tierra de maravillas insospechadas a que se iba por estrecho y oscuro desfiladero. Descubrió haber desdeñado no la doctrina católica, sino un fantástico conglomerado de las alucinaciones y falsificaciones maniqueas y la franqueza de los cristianos que reconocían lealmente que hay en la fe misterios indemostrables. Le pareció muy superior a la altanería de los sectarios de Manés. Poco a poco, Dios comenzó a disponer y a curar mi corazón para que creyese, hasta que me persuadió del todo. En realidad yo había creído en miles de cosas que no había visto ni había estado presente cuando nacieron o se hicieron, como son la mayor parte de las cosas que se cuentan en los libros, sitios y ciudades que no he visto, lo que los amigos me cuentan, lo que me dice el médico cuando estoy enfermo, lo que los hombres en general dicen, cosas que si uno no las creyera no se podría vivir. Yo creo ser hijo de mis padres, y no lo puedo demostrar, sino que debo dar crédito a lo que me han dicho. Me empezó a parecer más criticable la postura de los que no creían en los libros sagrados que la de los que creían. Decidí no escuchar ya a los que me decían: ¿cómo sabes tú que esos libros han sido dados al hombre por el Espíritu de Dios? Exactamente, eso era lo que tenía que creerse. Me convencí de que la razón solo estaba como enferma para poder hallar la verdad. Y comencé a entender que la autoridad de los libros sagrados era necesaria a todo el mundo para buscar a Dios y creer. Porque si no, Dios no los habría dado. Lo que antes me parecía absurdo en la Escritura, al oírlo explicar de un modo para mí aceptable, lo veía ahora, por su profundidad, como un misterio. La autoridad de la Escritura me parecía cada vez más digna de crédito y de fe, porque es accesible a todos los que quieren leerla, porque sus palabras son claras, el lenguaje sencillo, y esconde la grandeza de su profundo sentido en el misterio, con lo que da campo más que suficiente a la lucubración, incluso a los más duros para creer. Su apariencia es sencilla para todos, pero son pocos los que pasan a través de la Escritura, porque el agujero que deja abierto hacia Dios es estrecho. Sin embargo, son muchos más de los que serían si su autoridad no fuera tan grande, o si no tuviera esa sencillez asequible a todos. En estas cosas pensaba yo, y Dios me ayudaba a hacerlo. Sufría, y Dios se compadecía de mí. Dudaba, y Él me orientaba. Iba por el ancho y fácil camino del mundo, pero Dios no me abandonó. Agustín no había llegado todavía a la verdad, pero estaba ya desenredado del error. Sus estudios le llevaron a la conclusión de que parecía mucho más probable la doctrina católica que la maniquea. Estaba en una perpetua duda, fluctuando a un lado y otro.
decidió dejar a los maniqueos y seguir de catecúmeno en la Iglesia Católica, a la que desde niño le había encomendado su madre, por si veía brillar algo cierto y verdadero a donde dirigirse. Esta fue la gozosa nueva que dio, como buen augurio, a la madre recién llegada. Mónica no había podido soportar el dolor de la fuga de su Agustín y le había seguido a Milán. Mi madre había venido a Milán para estar a mi lado. Fuerte por su piedad me siguió por mar y tierra, segura en su Dios frente a todos los peligros. Al verme advirtió enseguida mi estado de ánimo, el grave peligro en que me encontraba, porque desesperaba ya de encontrar la verdad. Sin embargo, cuando le dije que ya no era maniqueo, aunque tampoco católico, no pareció sorprenderse, como si ya lo supiera. Yo esperaba que diera saltos de alegría al decirle que se había cumplido buena parte de lo que pedía todos los días con lágrimas en su oración. No se conmovió al decirle que me había alejado de los maniqueos. Quizá porque estaba segura de conseguir de Dios lo que le pedía y porque todavía faltaba mucho por conseguir. Me respondió con mucha tranquilidad y confianza que ella creía en Cristo, que antes de morir me había de ver católico. Esto fue lo que a mí me dijo, pero redobló sus oraciones y súplicas para que Dios se diera prisa en auxiliarme y me sacase de mi angustiosa oscuridad. Acudía con más solicitud, si cabe, a la iglesia donde Ambrosio hablaba para escucharle y quedaba como prendida en sus palabras. Mi madre quería a este hombre como si fuera un ángel de Dios, porque sabía que por él había dejado yo el maniqueísmo y estaba ahora en esa indecisión de la que estaba segura había de pasar como de la enfermedad a la salud, después de superar ese agudo peligro que, por su mayor gravedad, los médicos suelen llamar crítico. Pero la mente de Agustín no estaba todavía pronta a ceder en todo. Todavía necesitaba pruebas matemáticas, quería estar seguro de las cosas invisibles, escribe, como lo estaba de que 7 y 3 son 10. Y todavía no había llegado a concebir la existencia de sustancias puramente espirituales. Pero en este oscilar y chocar de pensamientos tuvo la fuerza, bajo la influencia de Ambrosio, de tomar dos resoluciones saludables: la de abandonar a los maniqueos, en los que ya no tenía confianza alguna, y la de entrar de catecúmeno en la Iglesia Católica. Los caminos de la gracia estaban ya ampliamente abiertos. Narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio. Convicción Radio,
siempre por la verdad.